Muy bien, así que voy a leer Josué capítulo 24 a partir del versículo 14. El título de esta conferencia es Yo y mi casa, el pacto que cambia generaciones. Amén. El pacto que cambia generaciones. Mañana domingo vamos a cerrar con este gran tema. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero esta tarde vamos a abordar este subtítulo: Yo y mi casa, el pacto que cambia generaciones. Muy bien, así que dice así la palabra del Señor, Josué 24 a partir del versículo 14. Voy a leer, dice: Ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Digan conmigo integridad. Digan conmigo fidelidad. ¿Por qué hablamos del pacto del pacto que trasciende generaciones? Porque cuando usted se casó, usted hizo un pacto matrimonial, ¿verdad? Usted ante testigos, ante gente, ante familia, ante Dios, hizo un pacto. Pero este pacto se tiene que renovar constantemente. Y es un pacto que consta de dos partes: integridad y fidelidad. Ahora sigue diciendo el versículo 14: Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Pueden decir estas palabras conmigo? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora que voltea al lado de su esposo, de su esposa, y pregúntele esto. Hágale esta pregunta: ¿estamos de acuerdo en esto? ¿En qué? A ver, respóndale la otra. ¿En qué? Y ahora dígale: en que nosotros, nuestra casa, serviremos al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la otra persona? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ahora dése un beso para cerrar ese pacto. Muy bien. Todo matrimonio tiene dos pactos, o al menos así lo entendemos. El pacto de amor es el pacto que juramos en el altar. Y hay un pacto que a mí me gusta denominar el propósito. El pacto del propósito. Y bueno, no sé, pero la mayoría de parejas cuando se van a casar tienen un plan de vida, o al menos así debería ser. Antes de casarse, cuando son novios, empiezan a platicar, se empiezan a enamorar y empiezan a hablar. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué aspiras? ¿Qué te gustaría alcanzar? Esto es un propósito, ¿no? Es un pacto de un propósito. Por ejemplo, cuando él y yo nos casamos, yo le fui muy, muy honesto, lo más honesto que creo que he sido en toda mi vida. Yo le dije: amor, pues yo estudié para servir a Dios. Yo no soy médico, no soy abogado, no soy ingeniero, adelante, no soy doctor. Yo estudié para servir a Dios, y eso es lo que voy a hacer toda mi vida. Y bueno, eso seguramente nos va a llevar por momentos difíciles, por algún tiempo de escasez, pero yo confío que el Señor va a ser fiel con nosotros, porque he aprendido que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue. Así que yo le dije a Ilse: pues ¿te quieres casar con un hombre de Dios? Porque yo es lo que voy a hacer toda mi vida. Entonces Ilse y yo empezamos a hablar, y ella me empezó a contar sus sueños, yo le empecé a contar los míos, y de los sueños de Ilse y de mis sueños hicimos un sueño, que es el sueño de Dios. A eso se le llama un propósito de vida. ¿Amén? Y esto es algo interesante. Si ustedes están notando, anote esto, porque cuando nos casamos hay un pacto que nosotros hacemos delante de Dios, delante de los demás, delante de mi esposo y de mi esposa. Un pacto de fidelidad y de integridad, hacernos fiel, amarnos en la enfermedad, en la salud, en la escasez. Pero también hay un pacto de propósito. Anote ahí: es necesario identificar cuál es el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Esto es algo muy importante.
algo muy importante. ¿Por qué estamos juntos? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué nos juntó desde los confines de la tierra? Mi historia con Ilse es muy interesante porque ella y yo nos conocimos por Facebook. Yo vivía en España y ella vivía en Monterrey. Mi suegro siempre hace una broma con nosotros porque mi suegro Ilse es la niña, la menor, solamente es ella y su hermano y ella es la menor y mi suegro la cuidó bastante y le espantaba a todos los novios. Mi suegro es un campeón, ¿verdad? Yo lo amo mucho, él le espantaba a todos los pretendientes de Ilse. Y luego a mí me hace una broma porque Ilse y yo nos conocimos por Facebook y me dice: tanto que cuidé a mi chiquita y te me veniste a colar por un cablecito. Y es interesante porque a miles de kilómetros, ¿verdad? A varios cientos de kilómetros, muchos kilómetros, y nos encontramos. ¿Y por qué? Yo pienso eso. Y hace rato, no tiene nada que ver esto, solamente lo digo para no quedármelo. Cuando estábamos en el tiempo con los jóvenes, estaba orando por el pastor y el Señor puso eso en mi corazón. Qué interesante, dos maestros de la gran ciudad de México, como si no hubiera gente. Dios los escogió. Amén. Los encontró, los trajo a un lugar tan pequeño como Morganton para ministrarles a todos ustedes. Amén. Wow, eso sí que es impresionante. Eso se llama misericordia de Dios. Así que tenemos un propósito, amén. Tu matrimonio tiene un propósito. Ese pacto se le llama un pacto de propósito. Ahora, una vez que identifiques, así está apuntando, apunte, es necesario identificar cuál es nuestro propósito, por qué Dios nos juntó, por qué estamos juntos, por qué nos conocimos, cuál es el propósito de Dios contigo, conmigo. Solamente procrear, solamente traer hijos al mundo, solamente vivir el día a día. No, hay un propósito, hay un sentido en el matrimonio. Y eso es lo que queremos descubrir. Ahora, todo matrimonio tiene dos pactos, lo dijimos, el pacto de amor, el pacto de propósito. Cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, no estaba citando una frase bonita para colgar en su sala, estaba firmando una declaración de guerra espiritual. Y esa misma declaración que hoy cada matrimonio debe levantar. Este propósito de Josué y su casa podemos hacerlo nuestro. Podemos tener muchos otros propósitos, claro que sí. Podemos tener propósitos de crecer, de tener una casa más grande, de ampliar la casa, de comprar otro coche, de irnos de vacaciones a Europa, hacer esto, hacer lo otro, tener miles de propósitos. Pero esta declaración debe de ser una declaración que se convierte en nuestro propósito. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Eso es bueno. El ataque más fuerte hoy no es al individuo, es a la familia. Es a la familia. El enemigo sabe que si destruye el matrimonio, destruye el altar. Si destruye el altar, destruye la generación. El ataque está claro, hermanos. El ataque está clarísimo, es frontal. El ataque es en contra de la familia, en contra de la identidad familiar. Pero así como Josué se levantó en una cultura llena de mezcla, confusión e idolatría, hoy Dios levanta matrimonios que digan: que el mundo haga lo que quiera, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia, ¿ok? Quiero hablarles de algunos puntos principales. El primer punto es este: el matrimonio debe reconocer la realidad espiritual del entorno. Así que el primer paso es esto, ok, estamos de acuerdo en un propósito. Estamos de acuerdo en un propósito, estamos de acuerdo en una meta, estamos de acuerdo en muchas cosas, en ampliar la casa, en comprar otro carro, en la universidad de los niños, en esto, en lo otro, aquello. Ok, todo está bien, pero el propósito principal es este: vamos a servir al Señor. Que el mundo gire, que el mundo cambie, que pase lo que pase, pero ustedes y nosotros vamos a servir al Señor.
Entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar para que esto resulte? Primero, debemos reconocer la realidad espiritual en la que vivimos. Ayer hablábamos un poco acerca de esto, ¿verdad? De los ídolos que están en nuestros patios. Josué confrontó los ídolos de Israel. Y así como Josué confrontó los ídolos en Israel, cada matrimonio, apunte ahí, cada matrimonio, no sé por qué siempre son las esposas las que escriben, ¿verdad? Es bien interesante. Así como que el esposo de que apunta mujer. Así que está bien. Estos son los roles, ¿verdad? Está bien. Dice, así como Josué confrontó los ídolos, cada matrimonio también debe reconocer sus propios ídolos. Esa es una primera tarea, ¿ok? Así que ahí habrá un espacio en sus apuntes. Está bien que usted esté dialogando con su esposo, no se despegue de los apuntes. Yo les voy a mencionar 3 ídolos que descubrió Josué. Porque el primer paso para estar claros, esta promesa, acuérdense, estamos hablando del pacto matrimonial de fidelidad y de amor, pero también un compromiso, un propósito. ¿Para qué estamos juntos? ¿Cuál es nuestro propósito como pareja? ¿Qué queremos lograr? Mi casa y yo serviremos al Señor. Esa es una buena declaración. Ok, para conseguirlo, número 1, debo reconocer los ídolos que hay en mi matrimonio. Yo les voy a mencionar 3, que fueron los que Josué descubrió. Número 1, Josué dice en el versículo 14, ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Estamos claros en eso. Número 1, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Esos son un tipo de ídolos. Y estos yo los llamo los ídolos de Egipto, o los dioses de Egipto. ¿Qué pueden representar? Esto solo es un ejemplo. Ahorita lo vamos a llevar a la práctica, ¿ok? Ese papelito se les va a quedar a ustedes. Lo van a pegar en la puerta de su cuarto, como Martín Lutero pegó las 95 tesis, ¿verdad? Así usted los va a pegar en su cuarto. ¿Cuáles son estos ídolos de Egipto? Los ídolos de Egipto fueron los ídolos de los antepasados. Miren, la historia es así. Josué, según los historiadores bíblicos, es una de las únicas personas que vive las 3 grandes etapas de Israel. El tiempo de Egipto, que dicen que Josué era solo un bebé, pero lo recuerda, sus padres lo recuerdan. El tiempo de el paso por el desierto, los 40 años por el desierto, Josué los vive de lleno, le tocan de lleno, y a Josué le toca vivir y experimentar la entrada a Canaán, a la tierra prometida. Así que Josué es como esta cámara de 360 que puede girar en todas las direcciones y conocer la historia. Es bueno, hermanos amados, familias amadas, es bueno tener conciencia de nuestra historia. Es bueno no olvidar, es bueno recordar. Porque cuando recordamos, mi esposa y yo constantemente recordamos, y a veces recordando, esto produce gratitud a Dios. También recordando, nos damos cuenta cuánto hemos avanzado. Recordando, nos damos cuenta de las victorias que hemos conseguido. Hace 2-3 días que llegamos aquí, nos mirábamos y decíamos, ahora que fuimos para allá, para Gatlinburg, decíamos, y pensar que anduvimos aquí sin hijos. Y eso nos conmovía profundamente, porque andábamos tristeando, ¿verdad? Llorando, pidiendo al Señor por familia. Y ahora tenemos 2 hijos, hermanos. Amén. Es bonito a veces voltear al retrovisor de la vida, pero a veces no es tan bonito, pero como quiera sirve. Así que Josué voltea el retrovisor y lo que ve es un patrón. El patrón es el siguiente: los que ya habían entrado a la tierra prometida, que es Canaán, habían arrastrado ídolos de sus antepasados, que agarraron desde Egipto.
El pueblo de Israel estuvo como esclavos durante más de 400 años en Egipto. Y lo único que sabían hacer después de tantos años de idolatría era adorar ídolos en Egipto. Por eso cuando salen de Egipto al desierto y Moisés se va al monte y tarda un poco, ellos hacen un ídolo. Y eso es lo más normal. Algunas personas se escandalizan. ¡Ah, qué pueblo tan necio! Pues que para ellos era lo más normal porque es lo que hacían en Egipto. Pero la cosa es que esos dioses los cargaron de Egipto al desierto y del desierto a la tierra prometida. Yo no soy un profeta, pero tengo una convicción fuerte que muchos de ustedes están lidiando con cosas que arrastran desde sus países, que trajeron de allá a la tierra prometida. Así que tenemos que reconocer, esto es bueno, cuáles son mis ídolos de Egipto. Yo he puesto aquí algunas cosas. Heridas del pasado no sanadas. Ustedes anoten ahí, anoten. ¿Cuáles pueden ser mis ídolos? Cosas que sigo arrastrando, como hablábamos ayer. Los elefantes en la casa. Heridas del pasado no sanadas. Traumas. Relaciones anteriores. Paternidad rota. Es importante reconocer esto. Recuerde, hacemos un recuento. Estamos hablando de que el matrimonio debe reconocer la realidad espiritual del entorno, porque tenemos una promesa, un objetivo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Estamos en el primer paso, reconocer la realidad espiritual. Y así como Josué confrontó los ídolos de Israel, cada matrimonio debe reconocer sus propios ídolos. ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son esas áreas en las que estoy luchando? Hablamos de heridas del pasado no sanadas. Hay matrimonios que pensaron, miren, y esto es algo tan típico que he escuchado tantas veces, sobre todo en los matrimonios jóvenes. Pensaron que al llegar al matrimonio, todos sus problemas se iban a arreglar. Pero se llevaron una gran sorpresa cuando pasaron la puerta de la casa y se dieron cuenta que no solamente seguían los mismos problemas, sino ahora se habían aumentado. Porque lo que no sanas, la herida que no sanas, es la misma herida que tú vas a replicar. Y en cierta manera el matrimonio tiene el propósito de sanar y ser sanado, de curar y ser curado. Pero es necesario reconocer heridas no sanadas, traumas del pasado, relaciones anteriores. Hay personas que están casadas y llevan años pensando esto. ¿Y si me hubiera casado con la otra? Y si me hubiera casado con el otro, y andan haciendo castillos en los sueños, porque no han superado una relación anterior. Llevas ya con 3 hijos y todavía sí te sigues metiendo al Facebook de tu... No tengo. Eso pasa. Y muchos matrimonios fracasan porque se meten de ociosos a ver cómo le fue a mi expareja, porque no pudiste superar. Y eso lo traes. O, por ejemplo, también la paternidad rota. Eso es algo muy común. Padres que fueron violentados por sus padres, que fueron abusados, que fueron violentados psicológicamente, físicamente, verbalmente, humillados. Hubo una ausencia de paternidad. Entonces tú traes, porque lo que no sanas lo vas a heredar. Herida no sanada, herida heredada. Así que reconozcamos cuáles son esos ídolos que hemos traído, que pensamos que ya se habían ido, pero no, resulta que no.
resulta que aquí están. Número 2. Dice, sigue diciendo Josué, versículo 15: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Esos son otros dioses, otros ídolos, que yo lo llamo dioses o ídolos locales. O sea, traemos arrastrando cosas de allá, y cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que aquí hay otras cosas buenas. En la tierra prometida también hay ídolos, y Moisés lo sabía, y por eso Moisés les escribe en el Deuteronomio. Mire, vaya conmigo rápidamente a Deuteronomio. Ese es un pasaje paralelo a esta enseñanza. Todos los apuntes se los voy a mandar al pastor. Yo los tengo aquí, se los voy a mandar al pastor, pero quiero que usted extraiga lo que más pueda. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. A partir del versículo 4. Miren lo que dice. ¿Están ahí? Deuteronomio 6:4. O sea, cuando llegan a la tierra prometida, ellos se dan cuenta que ahí también había ídolos. Cuando llegamos a los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra que fluye leche y miel, el país de las oportunidades, creímos que todos nuestros problemas se iban a arreglar. Y después de unos años nos dimos cuenta que aquí también está el diablo. Pero tiene otra cara, tiene otro nombre, pero es el mismo diablo. Son ídolos locales. Mire lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Moisés está profetizando lo que ocurriría más adelante. Gracias, Señor. El Señor toma a Moisés y les dice: escucha hoy, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la doctrina condensada en un pasaje. A esta oración los judíos la siguen rezando todos los días en Jerusalén, en el muro de los lamentos. Le llaman el Shema Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Moisés le está diciendo al pueblo. El Deuteronomio, hermano, es una carta de despedida de Moisés para los que van a entrar a la tierra prometida. Josué ya está hablando desde la tierra prometida, y Josué voltea a ver y dice: ya lo dijo Moisés, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué Moisés reiteraba una y otra vez que Jehová era uno? Porque Moisés sabía que tras las murallas de Jericó, tras la conquista de la tierra prometida, cuando se asentaran, cuando tuvieran casas, cuando tuvieran hijos, cuando tuvieran comodidad, sabía Moisés que al pasar los muros de Jericó se iban a encontrar con muchos dioses. Por eso le dice a Israel: no te olvides que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Seguimos de acuerdo con esta declaración? Amén. ¿Seguimos de acuerdo? Amén. Porque va a llegar un punto donde la vamos a tener que defender. Vamos a tener que defender esta declaración. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová, no al sistema, no al pensamiento consumista, no el pensamiento hedonista. ¿Serviremos a quién? ¿Seguimos de acuerdo con esta declaración? Miren esto, porque esto es algo fuerte, hermanos. Y luego le dice Moisés al pueblo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Me encanta, miren lo que dice, versículo 7. Las enseñarás. Me encanta cómo lo traduce la nueva Biblia de las Américas. Dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano, serán por insignia delante de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mire esto. ¿Qué significa? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué significa venir al culto el domingo? Significa: voy a enseñar a mis hijos a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Regresemos a Josué 24. Entonces tienen
dioses modernos, dioses locales, porque aquí podríamos hablar mucho de, pero ya tengo 17 minutos, ¿no? Y solo voy por el punto 1. ¿Qué voy a hacer? Sigue. Dios mío. Vamos Bueno, vamos a ver hasta dónde estamos. Para mí, ¿cuáles pueden ser ejemplos de los dioses locales? Ideologías modernas. Ponte ahí. Ideologías modernas. Nos vamos a empezar a poner intensos. ¿Cómo? Infidelidad normalizada. Ahora está de moda la infidelidad. Está de moda ser infiel. Inclusive las parejas más modernas hacen algo que llaman los swingers. ¿Usted ha oído de esto? Amén. Los cambios. Eso es algo diabólico, hermanos. Pero sabe que esto ya mutó. Y como lo empezaron a experimentar los padres, ahora lo están haciendo los hijos. Pero mire lo diabólico que es esto. Que los swingers lo están haciendo los adolescentes. Y hay lugares donde ellos van y se ofrecen. Se intercambian sexualmente. Esto es algo perverso, hermanos. La infidelidad está normalizada. Eso es lo que encontramos en la tierra prometida. Infidelidad normalizada. Sexualidad distorsionada. Esto es... Wow, yo no sé si me voy a atrever porque estamos grabando, pero... Esto está súper de moda. Muy fuerte. Todo el tema de operaciones, de implantes, de esculturas, de esto. Y ahí ya, bueno, cada quien es dueño de su cuerpo, ¿verdad? Pero le voy a recordar esto, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es algo muy profundo, porque al final, hace poco escuchaba el testimonio de una persona que me decía, es que la mujer casada se operó porque dice que así va a retener a su esposo. Esto es algo fuerte. Entonces, para que el esposo no voltee a ver a otra, ella se operó el cuerpo como una especie de gratificación para el esposo. Esto es lo que hallamos en la tierra prometida. Y lo estamos normalizando. Lo estamos aceptando así como si nada, como hagámoslo, no pasa nada. Los ídolos modernos, ideologías modernas, infidelidad normalizada, sexualidad distorsionada. Otro punto, el feminismo extremo. El feminismo extremo le está haciendo un daño terrible a estas nuevas generaciones. Cuando hablo de feminismo extremo, no me estoy refiriendo a la igualdad entre hombre y mujer. Ustedes saben que uno de los más grandes feministas de la historia fue Jesucristo. Jesucristo levantó la imagen de la mujer en una cultura que verdaderamente era machista, donde la mujer era solo un objeto, donde la ley romana permitía tener tantas esposas pudieran mantener, y la ley romana daba acceso a harenes de mujeres, podías tener todo tipo de relaciones sexuales. Así que cuando viene Jesús es uno de los personajes, hablando no solamente del ámbito espiritual, sino del ámbito social, uno de los personajes que más revitalizó la imagen de la mujer. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero el feminismo extremo no es esto. El feminismo extremo dice que la mujer está por encima del hombre, desvirtuando el rol sacerdotal del hombre. Hay un gran peligro. Que hay mujeres que no quieren ser la corona, quieren ser el cetro, el mando. Y esto es un gran peligro.
Porque si usted, hermano, le quita a su esposo el rol sacerdotal, entonces Dios le va a pedir cuentas a usted. Porque el rol, no quiero, esta conferencia no va enfocada a eso, a los roles. Esta es otra conferencia, ¿verdad? No es una conferencia enfocada en los roles. Esta es otra conferencia. No quiero tanto mezclar los temas, pero solo quiero darles esto así rápido, ¿verdad? Dios diseñó los roles con un propósito. Y el rol del sacerdote, más que un privilegio, es una responsabilidad. Como dijo el buen amigo, el amigo de Nueva York, ¿verdad? Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El rol del hombre, más que una virtud, más que, wow, soy el sacerdote, es una responsabilidad. Porque es al hombre al que Dios le va a pedir cuentas. Porque el hombre es la cabeza. Con el que se va a arreglar cuentas Dios es con el hombre. Cuando lleguemos al cielo, Dios no te va a preguntar cuántos carros tuviste, cuántas casas tuviste, qué grande fue tu ministerio. No, Dios te va a hacer una sencilla pregunta: ¿dónde está tu iglesia? Porque tú eres el pastor, el responsable. Así que si usted, amada hermana, le quita al esposo el rol sacerdotal, prepárese. Porque la responsabilidad, entonces, está desvirtuada. Masculinidad tóxica. Esto es más que machismo. Wow, esto es algo diabólico. Masculinidad tóxica. Hombres que violentan a sus esposas. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual. Estamos hermanos, apenas vamos en la introducción. Me la manda por... Masculinidad tóxica. ¿Qué encontramos en esta gran patria a la que llegamos? ¿Qué encontramos? Sí, encontramos bendiciones, encontramos prosperidad, encontramos trabajo, encontramos bienestar, pero también había algunos bichos aquí. Número 3, dice Josué que ellos adoraban a dioses extraños más adelante. Esto puede ser religiosidad vacía, hogares donde se ha abandonado el altar al Señor. Un matrimonio no se rompe por lo que entra desde afuera, sino por lo que se permite desde adentro. Tu matrimonio no necesita un consejero antes que un altar. Necesitamos encender el altar del Señor. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Lo que hoy toleramos como pequeño, mañana se convertirá en algo gigante. La guerra a favor de tus hijos comienza derribando los ídolos dentro de tu casa. Ahí comenzamos la guerra. ¿Amén? Amén. ¿Queremos seguir manteniendo este propósito de matrimonio? Amén. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Entonces, este es un primer diagnóstico. Vamos al segundo punto. Josué sigue hablando, y después de hablar acerca de lo que estaba viendo, observando en Israel, él comienza una declaración. Y su declaración está en el versículo 15. Al final, ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y me encanta porque Josué comienza con una frase sencilla. Está hablando de los ídolos, de los que trajeron de Egipto, de los que trajeron al desierto, de los que pasaron a la tierra prometida. Está hablando de lo que encontraron en la tierra prometida. Todo eso, un diagnóstico. Y luego, es como si Josué pintara una raya así. Y Josué dice, pero. Diga conmigo, pero. ¿Qué significa este pero? Mañana vamos a abordar este pero desde otro ángulo, pero quiero abordarlo a ustedes desde este ángulo. ¿Qué significa este pero? Este pero es un límite. Es como cuando usted anda por el Walmart
y ve ese cono que ponen las personas que limpian. ¿Significa? ¿Qué significa? Que está mojado el piso y que te puedes caer y que no puedes pasar, ¿verdad? Como cuando estamos en la iglesia y cercan con una cinta cercan un perímetro. ¿Qué significa eso? No puedes pasar. Cuando va manejando y ve unos conos y se va cerrando el carril, te dice no puedes pasar. Ese pero significa: ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese pero es la palabra que salva matrimonios. El pero salva matrimonios. Porque el pero en el matrimonio se convierte en esto. Escuche, estos son unos ejemplos. El mundo divorcia fácil, pero nosotros pelearemos por nuestra unión. Amén. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Otro ejemplo, otros justifican la infidelidad, pero nosotros guardaremos el pacto. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Otros se rinden cuando duele, pero nosotros elegimos perdonar y sanar. Amén. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Otros educan sin Dios, pero mi casa tendrá un altar de adoración al Dios verdadero. Los peros nos pueden salvar el matrimonio. El matrimonio más fuerte no es el que nunca pelea, sino el que siempre regresa al pacto. Amén. Hermanos, el pero es necesario. Tu matrimonio no necesita suerte, azar, necesita decisiones, determinaciones. Necesitamos esos peros, esos límites. Las familias no se salvan por emoción, sino por convicciones. Un pero dicho desde la puerta, hermano, un pero dicho desde la fe puede cambiar a una generación. Y nosotros podemos poner esos peros constantemente. Sí, puede que tus amigos lo hagan, pero tú no lo vas a hacer. Puede que ahí sea normal, pero en esta casa no es normal. Puede que ahí sus papás lo acepten, pero en esta casa no lo vamos a aceptar, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Pero esos pero pueden ser pilares en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Son necesarios los peros. Ahora, interesante, porque lo difícil de esta ecuación, créamelo, no es poner el límite, no es poner la regla. Lo difícil es ser el primero en cumplirla. Amén. Amén. ¿Y sabe cómo se llama el sistema de gobierno que impone reglas sin cumplirla? Se llama autoritarismo. Un sistema de gobierno anárquico, donde gobierna la anarquía, donde gobierna lo vas a hacer así porque yo lo digo. Eso se llama un sistema anárquico, autoritario. El sistema que manda a callar a todos los que opinan diferente, que tienen alguna opinión distinta. El pero, diga conmigo, el pero tiene que ir acompañado del yo primero. Así que hagamos hagamos un resumen. Estamos hablando de mi casa y yo serviremos a Jehová, el pacto que cambia generaciones. Estamos hablando en el primer punto que el matrimonio debe reconocer la realidad espiritual de su entorno. Debemos reconocer nuestros ídolos, los dioses de Egipto, los dioses de Canaán, los dioses extraños. Debemos hacer una autoevaluación reconociendo cuáles son esas áreas en nuestro matrimonio que necesitan fortalecerse y necesitan ayuda. Número 2, hablamos del poder del pero, las decisiones que salvan el matrimonio. El mundo se divorcia, pero nosotros no. Otros justifican la infidelidad, pero nosotros guardamos el pacto. Otros se rinden cuando duelen, pero nosotros elegimos perdonar. El pero es necesario, pero el pero tiene que ir acompañado del yo primero. Y es lo siguiente que dice Josué:
Pero yo, diga conmigo yo. A ver, voltea a su esposo y dígale tú. Voltea a su esposa y dígale tú. Tú primero. Pásenle usted, no, después de usted. Yo sé que más o menos todos somos aquí del calibre, unos más, otros menos. Entendemos. Mire esto. La mejor manera de evangelizar a nuestros hijos es con el ejemplo. Amén. Tenemos que engendrar una generación de hijos, los cuales puedan ver en papá y en mamá un evangelista. No dije uno que predica en el púlpito, no. Porque un evangelista evangeliza donde sea. Amén. Y este yo significa eso. Es lo que Josué está diciendo. Pero yo. Josué se está poniendo primero. Josué empieza diciendo yo. Antes de hablar de la casa, habló de sí mismo. En el matrimonio esto significa, diga conmigo, yo debo sanar mi carácter. Alguien diga amén o diga ouch, pero diga algo. Amén. Entonces acuérdense, heridas no sanadas. ¿Herida? Herida. Por eso tenemos, mire hermano, esta teología se perdió, se fue. Cuando viene la teología de la prosperidad, del yo, esta doctrina se olvidó. Pero Jesús insta constantemente a revisarse a uno mismo. Si usted lee los salmos de David son ¿cómo decirlo? Inmersiones a su hombre interior. Muchos de los salmos se descubre a David hablando con sí mismo. Dice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David, hermano, hace ejercicios. Él no lo sabía, ahora le han puesto nombre. Ejercicios de validación, de introspección. Habla con sí mismo, se anima, se levanta, reconoce. Cuando él peca, él viene y le dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, porque he pecado desde el vientre de mi madre, he pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque sí, contra ti solo he pecado. Son diálogos internos. ¿Hace cuánto que usted no habla con usted mismo? ¿Sabe por qué no nos gusta hablar con nosotros mismos? Porque lo que escuchamos no nos gusta. Amén. Qué difícil es hablar con uno mismo. Hace unos años yo empecé a practicar esto. Es muy sencillo. No requiere un terapeuta. Solo requiere dos cosas: una silla y silencio. ¿Lo escuchan? Usted se está hablando. Ya se volvió loco. Porque vine. Alguna esposa le está pateando por así, pellizcándole, ¿para qué me traías? Es un diálogo. Está bien. Necesitamos volver a practicar el silencio. Escucharnos, conocernos. Dice la Escritura, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? La Biblia nos insta constantemente a revisarnos el corazón. Revises el corazón. Eso significa yo, hermano, eso significa yo. Tengo que evaluarme cómo estoy, cómo está mi carácter.
Yo lo hago constantemente, soy un hombre muy temperamental, así que constantemente tengo que sentarme y evaluarme a ver por qué hablas así, por qué respondes así, y entonces empiezo a dialogar, y ahí viene el Espíritu Santo y Él empieza a redarguirme, empieza a ministrarme el corazón, pero es necesario. Le tenemos terror al silencio, nos incomoda el silencio. Rápido queremos romperlo con una canción, con un mensaje, sí, todo eso es bueno, pero hermano, tenga la capacidad de guardar silencio y escucharse. Lo primero que va a oír de sí mismo no le va a gustar, porque probablemente lo primero que escuche sea la distorsión de quién es usted. Pero después viene el Espíritu Santo, después viene la presencia de Dios que te afirma y te dice: eres hijo, eres amado, eres perdonado, tienes propósito, tienes diseño, tienes autoridad, tienes objetivos en la vida. Levántate y lucha. Lucha, hombre, lucha, mujer, lucha por tu casa, lucha por tu familia, lucha por tus hijos, lucha por tus nietos, lucha. Ahí se empieza la verdadera lucha, se comienza en el silencio. A ver cómo andamos. Como cuando usted lleva su carro a que le revisen el aceite, ¿verdad? Y las balatas, todo eso que los hombres machos alfa. ¿Cuántos machos alfa hay aquí? Hombres de pelo en pecho. O ya se rasura. Bueno, si se rasura no pasa nada. Dios aún lo ama. Vamos a revisar el carro, vamos a revisar todo. ¿Y usted? Ya se dio una checada. A ver cómo anda mi carácter. Diga conmigo: yo debo sanar mi carácter. Diga conmigo: yo debo aprender a escuchar. Sí. Aprender a escuchar. Eso sí que me da risa. Ahora resulta que necesito aprender a escuchar. Pues sí, porque no es lo mismo oír que escuchar. El que oye, le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Será que aquí va a haber alguno que solo le va a entrar aquí? ¿Verdad que sí? ¿No lo saben? Oír, pero escuchar. La palabra siempre utiliza la palabra escuchar. La escritura, la Biblia siempre emplea el escuchar y le dice: escucha, Israel. Y esta palabra hebrea significa retén y pone en práctica. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprendernos a escuchar a nosotros mismos. Aprender a escuchar a la esposa. Qué importante es esto, porque a veces nuestras esposas necesitan que las escuchen. Solo que las escuchen. Pero nosotros, los hombres, machos alfa, lomo plateado, pelo en pecho, somos resolutivos. ¿Hay algún resolutivo aquí? Amén. ¿Alguien que resuelve? ¿Hay hombres que resuelven? Amén. Les da miedo decir amén, ¿verdad? ¿Y el patio? ¿Y en la cocina? Hay hombres que resuelven, porque los hombres somos buenos para darle solución a los problemas. Hasta ni dejamos que la esposa termine. Ya sé dónde vas y ya sé dónde vas a terminar. Mira, lo que tienes que hacer es pa. Hermano, no soy profeta. Soy un hombre común. Pero a veces mi esposa solo quiere que yo la escuche. Pero no cualquier tipo de escucha. Una escucha asertiva. ¿Qué significa escucha asertiva? O sea, que voy a procesar lo que ella me está diciendo. Difícil tarea. Difícil tarea, decirlo. Pues sí, está bien, no importa que sea difícil, pero hay que aceptar el desafío, amén. 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 Ilse y yo tenemos nuestros momentos. Tenemos unos momentos súper. Siempre hablamos cuando vamos manejando, cuando yo voy manejando. Ella se suelta y me empieza a hablar. A veces vamos a un restaurante,
Sí, los niños, solo ella y yo hablando, escuchando, no juzgando, solo escuchando. No queremos resolver el mundo, solo queremos escuchar. Yo siempre le digo a ella, ella está aquí presente, yo puedo refutar todo lo que estoy diciendo, hermano. Diría un mentiroso hablarle todo lo que le estoy hablando y mentirle a la cara al amor de mi vida que me está viendo aquí. Yo no podría, hermano, ser un charlatán. No me crea a mí, hable con ella después. Y verá, se dará cuenta, hermano, que es importante. Muchas veces solo le digo, amor, no te guardes nada. Yo no quiero ser ese esposo que después de 10 años me hagas una lista de cosas que pensaste y nunca me dijiste. Porque así como los hombres somos fáciles para resolver, me he dado cuenta que las mujeres son fáciles para guardar. Guardar. Pero no olvidar. Guardar. Amén. Amén. Exacto. Te las estoy contando. Y cuando ya no aguanta más, Pobre hombre. el apocalipsis, el día del juicio final, se queda corto. La cuarta venida de Cristo. ¿De acuerdo? No, yo le digo, amor, no guardes, dímelo, exprésalo, háblame, dime en qué me estoy equivocando. Y una de las preguntas más constantes que le hago a mi esposa Ilse es, ¿cómo estás? ¿Sí o no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 2 o 3 veces al día le pregunto, ¿cómo estás? Ella sabe que cuando yo le pregunto cómo estás, no quiero que me diga bien, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer de este día un día mejor para ti? Y a veces pasa todo el día y no lo hago y me siento mal, y a veces ella me busca y yo sé que ella quiere que yo le pregunte ¿cómo estás? Así que tenemos que aprender esto, hermanos, tenemos que aprender esto. Diga conmigo, yo debo sanar mi carácter. Yo debo aprender a escuchar. Yo debo arrepentirme cuando fallo. Fáciles para pedir, pero difícil para cumplir. Fáciles para exigir, pero difícil para ser los primeros que cumplen lo que piden. Cuando fallamos, pidamos perdón. Mi niño tiene 5 años, pero yo lo agarro cuando a veces me he enojado con él y le he hablado más fuerte de lo que debía. Y le digo, perdóname, hijo. La palabra perdón está constantemente en mi vocabulario. Perdóname. Yo soy un humano, yo necesito a Cristo. Es más, a veces vi que él ora por nosotros. Y ahí nos quedamos en la cama. Y él empieza a orar, Señor, te pido por mis papás, ayúdalos. Porque nosotros le hemos transmitido una realidad, que somos humanos, que somos hombres que fallamos y que es de hombres pedir perdón. Amén. Pida perdón constantemente, pídale perdón a su esposa. No espere a que la casa sea un infierno para pedir perdón, no. Practique el perdón constantemente. Todas estas cosas son los yo, son nuestros yo. Yo debo arrepentirme cuando fallo. Yo debo cultivar mi espiritualidad. Diga conmigo, yo debo cultivar mi espiritualidad. Yo debo ser intencional en el amor a mi esposo y a mi esposa. ¿Qué significa ser intencional? Significa que desde el momento en el que despierta, la intención de su corazón sea esta pregunta: ¿cómo puedo hacer de este día un día mejor para él? ¿Cómo puedo hacer este día un día mejor para ella? ¿Cómo puedo hacerlo? Para mí es muy difícil porque vivimos de ciudad en ciudad, de avión en avión, de hotel en hotel. Pero constantemente en mi mente y en mi corazón está: ¿cómo puedo hacer de este trayecto algo mejor para mi esposa?
Y constantemente estoy preguntándole, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer este tramo, este tiempo mejor para ti? Mi corazón siempre está pensando en ella, porque este es el plan divino, hermanos, porque el Señor así lo dijo. El hombre tiene que amar a su esposa. Amén. Eche fuera toda idea, hermano, machista. No, hermano, entréguese al amor por ella, así como Cristo se entregó a su iglesia. Amén. Porque cuando hay una esposa amada, la esposa se convierte en una esposa fiel, que sirve, que ama, que abraza, que atesora. Es la corona, hermanos. Ok, déjame decirles esto. Un matrimonio no cambia cuando ambos quieren tener la razón. Cambia cuando uno decide ser el primero en parecerse a Jesús. Jesús era paciente y Jesús escuchaba. Jesús amaba. No puedes guiar a tu casa si primero no gobiernas tu corazón. Gobierna tu corazón en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no transforma matrimonios, transforma personas que luego transforman matrimonios. Amén. Tu cambio puede ser el milagro que tu cónyuge lleva años esperando. ¿Qué quiero un milagro? Pues el milagro eres tú, que cambies. Y cierro con esto. Vamos. Cuarto punto, mi casa. Él dice, pero yo y mi casa. Después de yo, sigue mi casa. ¿Sí? Después de yo, hacerme responsable de mí mismo, de mi carácter, de mi temperamento, de mis decisiones, de mi interior, ponerlo a los pies de Cristo, entonces puedo pastorear mi casa. Josué no solo dijo yo, dijo mi casa. Porque la fe no es un acto individual, la fe es un legado. Amén. La fe no es un acto individual, la fe es un legado. Un matrimonio. En un matrimonio, mi casa significa, mis hijos no crecerán sin altar. Eso significa mi casa. En un matrimonio cristiano, mi casa significa, mi hogar no será gobernado por las pantallas, las redes sociales y la cultura de este tiempo. ¿Alguien dijo amén? Amén. En un matrimonio, mi casa significa, mi familia no será presa del pecado que yo permití. ¿Alguien dice amén a esto? En un matrimonio, mi casa significa, mi hogar tendrá identidad espiritual, no solo dirección económica, sino tendrá identidad, ¿qué? Espiritual. Nuestros hijos imitarán lo que vivamos, no lo que digamos. Nuestros hijos imitarán lo que vivamos, no lo que digamos. Hermanos, entendamos esto. La paternidad no se certifica, la paternidad no se ratifica cuando nosotros intentamos demostrar cosas con nuestras palabras, sino cuando damos una demostración con nuestras propias vidas de que Cristo ha hecho un cambio en mi vida. Amén. Que Él es real. Lo que no corrijamos en nuestros matrimonios, nuestros hijos lo multiplicarán. Y por último, Josué dice, serviremos a Jehová. El propósito del matrimonio. Josué dijo, serviremos, no solo creceremos, sino serviremos. Josué dijo, serviremos, no solo creeremos, dijo, serviremos. El servicio mantiene vivo el pacto. Y esto es ya la parte más práctica, de puertas para afuera, el servicio a los demás. El servicio mantiene vivo el pacto. Matrimonios que sirven, crecen juntos, permanecen juntos, se protegen del egoísmo, aprenden a amar más allá del sentimiento.
Un matrimonio que sirve al Señor no es perfecto, pero sí es indestructible. Amén. Amén. Cuando aprendemos a servir. Matrimonios que sirven juntos permanecen juntos. Amén. Amén. El servicio es la vitamina espiritual del pacto, porque esto nos mantiene vivos. El devocional de pareja no es una actividad, es una guerra ganada, hermanos. Y con esto quiero cerrar. Cada matrimonio aquí hoy tiene dos opciones: seguir la corriente de este mundo o levantarse como Josué y declarar un pacto eterno. Dios está buscando matrimonios que se paren en la brecha y digan que otros sigan sus ídolos, que otros sigan la cultura, que otros sigan la confusión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien dice amén a esto? Ese será el matrimonio que Dios honrará. Ese será el hogar donde el Espíritu Santo habitará. Ese será el legado que marcará generaciones, porque cuando un matrimonio se rinde a Dios, toda su descendencia experimenta su gloria. Experimentamos su poder, experimentamos su presencia.